Oriente Próximo, con la dramática y confusa situación en Gaza, se ha especulado mucho en las últimas horas sobre un posible alto el fuego que permitiera la salida de extranjeros y palestinos de la franja hacia Egipto a través del paso de Rafah, algo que Israel y Hamás han desmentido ya. No hay ni alto el fuego ni pasillo humanitario alguno. La única certeza es que cada vez hay más tropas israelíes que esperan la orden de incursión en territorio palestino y que el ejército israelí sigue urgiendo a la población del norte de Gaza a desplazarse hacia el sur. Solo unos pocos camiones vacíos de combustible y con bandera de la ONU han podido cruzar hoy de Gaza a Egipto. Un movimiento meramente anecdótico porque la frontera sigue hoy cerrada. Los gazatíes continúan a sus puertas sin poder salir. Y tampoco puede entrar el convoy de ayuda humanitaria que aguarda desde hace días en el lado egipcio. La presión diplomática se intensifica, pero tanto Hamás como Israel rechazan abrir la frontera. Lo mismo ocurre con el alto el fuego. La esperanza de una tregua apenas ha durado unos minutos. Israel ha seguido bombardeando Gaza. Y Hamás ha lanzado más cohetes hacia Israel. La única certeza es que la situación de la población palestina empeora cada día. Más de 600.000 gazatíes han huido ya del norte al sur, siguiendo las recomendaciones del ejército israelí. Hamás, por su parte, asegura que las carreteras no son seguras y conmina a la población a permanecer en sus casas. El ejército israelí, al que vemos prepararse en estas imágenes, habría retrasado su ofensiva terrestre por el mal tiempo. Con más carros de combate en el norte de Gaza, las próximas horas podrían ser cruciales. Justo al otro lado, al norte de Israel, también se ha anunciado la evacuación de 28 localidades situadas a unos 2 kilómetros de la frontera con el Líbano tras los últimos enfrentamientos con Hezbollah. De hecho, el ejército israelí ha advertido al grupo radical chií que habrá una respuesta mortal si continúan los ataques. Enrique Zimmerman. Israel evacuó población en el sur y evacúa ahora en el norte porque se prepara para una guerra con varios frentes, al menos con 2. Es por eso que lanzó un mensaje a Hezbollah: cuidado, porque nuestro ataque será muy fuerte. En cualquier caso, en el gabinete de guerra israelí se planteó la posibilidad de un ataque preventivo contra Hezbollah, pero llegó un mensaje de Estados Unidos diciendo: no lo hagáis. En caso de que Hezbollah se atreva a entrar en la guerra y ataque objetivos israelíes con sus 150.000 misiles, nosotros participaremos en la guerra y os ayudaremos, refiriéndose a Estados Unidos y a sus portaaviones que están en el Mediterráneo Oriental. Los cadáveres siguen acumulándose en Gaza y ya no hay espacio para enterrarlos en los cementerios. Pues no, es un horror. Eso ha llevado a excavar fosas comunes para dar sepultura a decenas y decenas de cuerpos sin vida. La última actualización de las autoridades de la franja eleva ya a 2.750 los muertos palestinos. Se calcula que hay además unos 1.000 cadáveres sepultados en los edificios derruidos. Los fallecidos israelíes son 1.400, casi todos víctimas de los ataques del día 7. Y siguen apareciendo imágenes de los sangrientos asaltos de Hamás a los kibutz israelíes cercanos a Gaza, como estas que ven. Ahí entran terroristas armados, pero también gente desarmada. Incluso entra un hombre con muletas. Israel ha actualizado esta mañana la cifra de rehenes que fueron secuestrados a la franja y llevados a la franja, y 199 confirmados. Hamás asegura que algunos han muerto por los bombardeos del ejército israelí. Israel también ha difundido las imágenes del ataque que los terroristas de Hamás llevaron a cabo contra una sede del ejército hebreo en el sur del país. No les vamos a enseñar las más sensibles, pero las imágenes demuestran la extrema crueldad de los milicianos de Hamás, que no dudan en disparar y rematar en el suelo a las militares escondidas bajo las mesas, a pesar de que las mujeres iban desarmadas. Un crimen de guerra que contraviene las leyes del derecho internacional humanitario. Y los cohetes de Hamás siguen golpeando la ciudad de Ashkelon, una localidad costera al sur de Israel, cercana a la franja de Gaza. Saleh Mergui, cuéntanos la última hora desde allí. ¿Cuál es la situación en la zona? Pues la calma de Ashkelon ha sido rota a media mañana con las sirenas y las explosiones de un proyectil interceptado en esta ciudad, en la que cada vez más habitantes han salido, básicamente aquellos que no tienen el cuarto sellado de refugio. Unos se van, los habitantes, y otros vienen a la frontera, es decir, los soldados. Esta mañana hemos visto cada vez un mayor número de soldados, de tropas, de tanques, que se preparan para la orden de lanzar una ofensiva terrestre a gran escala.
Y en medio de todo esto, miles de familias, de niños, de civiles que nada tienen que ver con el conflicto y que están viviendo un auténtico horror. Los hospitales de la Franja siguen desbordados, con personal sanitario que en medio de una intervención se enteran de la muerte de sus propios familiares, o el éxodo hacia el sur que ha convertido los colegios de Naciones Unidas en campos de refugiados. No hay en Gaza suficientes bolsas para cadáveres. Estos muertos son parte de los 455 palestinos que solo ayer perdieron la vida en los bombardeos israelíes a la franja. En total ya 2.750 muertos, entre ellos bebés como este, trasladado a un camión frigorífico. Y son 9.700 los heridos. In extremis, a la carrera por salvar vidas, en hospitales con solo 24 horas más de combustible y un personal sanitario sobrepasado. Médicos como este que se derrumba al conocer la muerte de varios miembros de su familia. En los pasillos, niños inseparables de la camilla de su mamá. Y en la calle, ambulancias atacadas en plena evacuación de heridos con proyectiles que impactan contra civiles. Así está hoy la ciudad de Gaza. Mi casa fue bombardeada, mi piso ya no hay manera. Una vez que termine esta guerra ya estaré en la calle. Los ataques de Israel han provocado una catástrofe humanitaria sin precedentes en Gaza, según la Oficina Humanitaria de la ONU. Acorralados, miles de desplazados se refugian al sur en escuelas de Naciones Unidas que tampoco son seguras, como muestra este ataque en plena entrevista a un portavoz. Quienes sí han podido ser hoy evacuados son ciudadanos estadounidenses que han salido desde el puerto de Haifa, en el norte de Israel. Lo han hecho a bordo de un buque israelí, ante la dificultad de hacerlo en avión. Mientras Estados Unidos sigue desplazando tropas a la zona, la administración Biden ha enviado un nuevo portaaviones. El Eisenhower forma parte ya de los esfuerzos para detener las hostilidades contra Israel, evitar la extensión del conflicto y disuadir a Irán y a Hezbollah. Tras una intensa gira por 6 países árabes, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha regresado este lunes a Israel. Como decimos, Estados Unidos intenta evitar que la guerra entre Israel y Hamás se extienda por la región. Marcos Méndez, y advierte a Israel de que sería un error ocupar la Franja de Gaza. El giro diplomático estadounidense en este conflicto es ya evidente, ¿no? Sí, Blinken viene de reunirse con los líderes de Arabia Saudí, de Egipto o de Jordania. Entre otros, los equilibrios que tiene que hacer la diplomacia norteamericana en la zona son complicadísimos, y es que ningún país árabe vería con buenos ojos la ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel. Pero es que Israel nunca ha dicho que esos fueran sus planes, ha dicho que quiere entrar ahí y borrar del mapa a Hamás para que no vuelva a ser una amenaza para el Estado hebreo. Gaza no es Hamás y Hamás no es Gaza. Así que estos son los difíciles, complicados equilibrios que tienen que hacer los lenguajes diplomáticos para evitar que este conflicto escale. Biden advierte a Israel: sería un error ocupar Gaza. Washington empieza a marcar límites, moderación en el asedio y contención militar. La diplomacia estadounidense, con Antony Blinken saltando de capital en capital, lleva días trabajando sin descanso para que la población evacuada de Gaza no padezca más penurias. Ayer habría conseguido que Israel restableciera el suministro de agua en el sur de la franja. Y ahora Biden insiste en que Israel debe respetar la vida de los civiles. Hamás no representa a la mayoría de los palestinos, dice Biden, que insiste en que hay que derrotar a Hamás, pero debe lograrse con una vía hacia un Estado palestino. El riesgo de que la guerra se desborde es inmenso y Blinken hace malabarismos. Intenta facilitar la ayuda humanitaria, presiona a Egipto y a Qatar para que Hamás libere a los rehenes, mientras redobla su presencia militar para disuadir a Hezbollah e Irán, que acaba de anunciar: Hamás liberará a algún secuestrado si las bombas dejan de caer en Gaza.